Necesitamos un apóstol vivo porque ellos tienen el ministerio de la reconciliación. O sea, ellos son los que nos reconcilian con Dios. Eso le enseña la luz del mundo a ellos. Claro, torciendo las escrituras y descontextualizando las escrituras porque no hay de otro modo no lo pueden hacer. Pero vamos a ver cómo Meñito también terminó allí en el mismo punto que yo, demostrando que realmente el ministerio de reconciliación al que Pablo hace referencia allí consiste en el mensaje que Pablo llevaba. En ese mensaje era que consistía el ministerio de la reconciliación, no en que Pablo podía reconciliar al mundo con Dios. Jamás. Si Pablo dice que fue reconciliado él mismo por la sangre de Cristo, es ilógico que Pablo tenga la facultad de reconciliar al mundo con Dios, señores. Vamos a verlo en Romanos. Espérenme tantito, que estoy un poquito incómodo acá donde estoy. Pero vamos a ver aquí, a ver qué nos dice el mismo apóstol Pablo, porque es que esta gente lee la Biblia, pero ellos no analizan nada, no saben cuando en su interpretación hay elementos que chocan, que no cuadran en su interpretación y que su interpretación pues refleja incoherencia y refleja contradicción, y no puede ser, porque la Biblia no se puede contradecir. Oigan lo que dice el apóstol Pablo aquí en el capítulo 5 a los Romanos, versos 10 y 11. Dice Pablo, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, ahí está Pablo incluyéndose él, no ustedes fueron, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Por quién? Fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo. Entonces, si Pablo está diciendo aquí que fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, Pablo entonces por otro lado no puede estar diciendo, predicando que somos reconciliados por él, porque eso es una incoherencia, eso es una contradicción, y Pablo no podía contradecirse siendo dirigido por el Espíritu Santo, jamás podía contradecirse. Entonces tú lo que tienes en una interpretación que ver cuando tú te contradices, que cuando en una interpretación hay elementos que no te cuadran, que se contradicen. Entonces tú no puedes interpretar la Biblia así, en contradicción. Dice Pablo, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Por quién fuimos reconciliados? Fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Por quién recibimos la reconciliación? Incluyéndose Pablo, por Jesucristo. Entonces Pablo no puede estar predicando por otro lado que la reconciliación la recibimos por medio de él. No, señor. Pero ¿y de qué manera? Pablo no se puede estar contradiciendo. Pablo escribió toda esta carta a los romanos, a los corintios, a los colosenses, la escribió él. Y nos habla de una reconciliación que fue adquirida a través de la sangre de Cristo. Entonces Pablo no se puede contradecir jamás en la vida, señores. Entonces vamos a ver quién es el burro aquí. Si soy yo, si es Adonai, si es Jaime o si es Jesús Palomo. Vamos a ver cuál es el burro. Vamos a ver. Vamos a seguir leyendo en otros textos que nos hablan de la reconciliación. A ver dónde Pablo dice que reconcilió al mundo con Dios. A ver dónde es que dice eso, porque yo no lo he encontrado. A ver, Colosenses 1, 19 al 22. Oigan lo que escribe el mismo Pablo aquí, con puño y letra. Por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda la plenitud, y por medio de reconciliar consigo todas las cosas. ¿Por medio de quién? Cuando dice de él, primero dice que por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda la plenitud. Entendemos, lógicamente, que hace referencia a Cristo.
Dice, por medio de reconciliar consigo todas las cosas. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo, reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Oiga bien, ¿en qué fuimos reconciliados? En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Entonces, Pablo no puede estar predicando, por un lado, que fuimos reconciliados por medio de la sangre de Cristo y entonces luego estar predicando, por otro lado, que él fue el que reconcilió al mundo con Dios. Señores, tenemos que ser más serios. Por Dios, ¿qué dice Batallón Cibernético aquí? Dice que por donde la veas, el apóstol Pablo tenía la autoridad y el ministerio de la reconciliación. Sí, lo que pasa es que a ti te han enseñado mal en qué consiste ese ministerio de la reconciliación. No es como yo lo vea, es como lo dice la Biblia, porque Pablo no puede estar contradiciéndose. Pablo no puede estar predicando, por un lado, que Dios reconcilió todas las cosas, porque fuimos reconciliados a través de la sangre de Cristo, y ahora venga a predicar, por otro lado, que Él fue quien nos reconcilió a todos. Eso es mentira, señor Gerardo Ortiz. Eso es mentira. Si Pablo tuvo que ser reconciliado, no podía tener facultad o potestad de reconciliarnos a nosotros, no. La reconciliación del apóstol Pablo consistió en el mensaje que él portaba, en ese mensaje que hablaba de la reconciliación a través de Jesucristo. En eso, en eso consiste el ministerio de la reconciliación del que Pablo habla, en el mensaje que él portaba. Pero Pablo sabía que no podía reconciliar a nadie, porque una vez más repito, que Pablo no puede estar predicando, por un lado, que fuimos reconciliados, incluyéndose él, fuimos reconciliados por la sangre de Cristo, y que luego entonces esté Pablo predicando que el mundo fue reconciliado por él y que se necesitaba a él para que el mundo pudiera ser reconciliado. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia no se puede contradecir. Por Dios, hay que ser más seriecito. Entonces, esto es lo que esta gente no ven, porque esta gente son adoctrinados, ellos no ven la Biblia, no analizan porque son adoctrinados así, ya tienen su programación, han sido secuestrados mentalmente y no analizan nada, sino que porque ellos han tomado en serio que tienen un apóstol que es el único que puede interpretar las escrituras, pues tienen que aceptar todo lo que enseñen, aunque contradiga la Biblia. Vamos a seguir leyendo a Efesios 2, 12, 16. Espérenme tantito, que estoy desde el teléfono y estoy un poquito incómodo acá para buscar los textos. Estoy un poquito incómodo, pero espérenme tantito. Vamos a ver qué nos dice Efesios, donde Pablo sigue enfatizando acerca de la reconciliación y no dice en ninguna parte que fuimos reconciliados por él. Dice Efesios 2, 11, vamos a ver qué nos dice. Ajá. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo,
porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Como dice, y mediante la cruz, no mediante Pablo, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Jamás puede estar predicando Pablo, después que hace tanto énfasis en que fuimos reconciliados por la sangre de Cristo, por medio de Cristo, puede luego Pablo estar predicando que Él es el reconciliador, que Él es quien reconcilia el mundo con Dios. Esto es totalmente absurdo e incoherente. Esto es una total herejía y mentira de la luz del mundo. Eso no es así. Ahora bien, vamos a ir al texto que la luz del mundo emplea para decir que Pablo, que los apóstoles, porque de ahí se cuelgan ellos para decir que sus apóstoles son reconciliadores, y hay que aceptarlo porque ellos nos reconcilian con Dios. Yo le mostré donde el mismo Pablo dice que fue reconciliado, tuvo que ser reconciliado por la muerte de Cristo. Entonces, si Pablo tuvo que ser reconciliado, ¿cómo es que Pablo va a reconciliar al mundo? Jamás en la vida. Vamos a ver el texto que se cuela en ellos para decir que Pablo tenía el ministerio de la reconciliación, pero entendiéndolo ellos como que Pablo tenía la facultad de reconciliar al mundo con Dios a la manera de Cristo. Sin embargo, la Biblia enfatiza en todo tiempo que por Cristo fuimos, o por la sangre de Cristo, fuimos reconciliados. Y lo vamos a ver acá. El texto que ellos usan es, porque eso hacen, ellos son especialistas en hacer doctrina con un solo texto, establecer teología con un solo texto, hasta con medio texto hacen ellos teología. Fíjense bien. Ellos citan a 2 Corintios 5:18. Dicen, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Oigan bien lo que está diciendo el texto. Dicen que Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Pablo, no por medio de Cristo, es que dice que nos reconcilió por medio de Cristo. Oigan bien. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo es posible que Pablo esté escribiendo y esté enseñando que Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo, por medio de Cristo? Y ahora Pablo diga que fue por él. Explíquenme eso, a ver. Explíquenmelo, que alguien me explique. Pablo está diciendo que Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo, por medio de Cristo. Y ahora Pablo está diciendo que fue por él, porque a él se le dio el ministerio de la reconciliación. ¿A quién le creemos? Entonces, ¿por qué es el mismo Pablo que está escribiendo? ¿Se contradice Pablo ahí entonces? Pablo no se puede contradecir. Lo que se contradicen son los que enseñan en la luz del mundo, los ministros engañadores, corruptos, que han enseñado esta falsa doctrina, esta herejía a sus adeptos y la siguen esparciendo. Y solamente los incautos pueden caer en este tipo de doctrina. Porque ¿cómo es posible que si dice aquí el mismo Pablo que Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo, cómo es que ahora Pablo va a decir que quien reconcilia es Él? Que fuimos reconciliados a través de Él, de Pablo. Esto es totalmente incoherente y es contradictorio. Entonces dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Pero vamos a ver en qué consiste el ministerio de la reconciliación del cual habla Pablo. Vuelve Pablo y enfatiza en lo mismo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Oigan bien, que Dios estaba reconciliando por medio de Cristo al mundo.
no por medio de Pablo, por medio de Cristo. No había otro medio que no fuera Cristo para poder reconciliar al mundo. Entonces dice Pablo, no tomándoles en cuenta los pecados, a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros que la palabra de la reconciliación. Ese fue el ministerio que se le entregó a Pablo. La palabra, el mensaje acerca de la reconciliación. Eso fue lo que se le entregó a él. Porque Pablo no podía tener ninguna potestad ni facultad de reconciliar a nadie. Solamente por medio de Cristo dice que fuimos reconciliados con el Padre. Por eso dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, miren ustedes cómo la luz del mundo tuerce las escrituras y engaña a los incautos. Porque es que las escrituras, como ellos le dicen Sagradas Escrituras, yo también le digo así, y por algo le decimos Sagradas Escrituras. Porque entendemos que las escrituras fueron inspiradas por Dios, que Dios habló por medio de sus profetas y apóstoles. Por eso llamamos Sagradas Escrituras. Entonces las Sagradas Escrituras no se pueden contradecir. Pablo no puede estar diciendo que fuimos reconciliados por medio de Jesucristo y luego estar diciendo que fuimos reconciliados por medio de él. No, señor. A Pablo se le dio el ministerio de la reconciliación, que consiste en el mensaje acerca del reconciliador, que es Cristo, quien nos reconcilia a través del mensaje de ese ministerio que Pablo habla. Nos lo dice el versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. O sea, Dios reconcilia al mundo a través de Jesucristo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó, ¿qué cosa? Y nos encargó, ¿qué cosa? A nosotros la palabra de la reconciliación. La palabra, eso fue lo que se le encargó a Pablo. Predicar la palabra de la reconciliación, que consiste en hablar acerca del reconciliador, que es ni más ni menos que nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que se le encargó a Pablo. El mensaje de la reconciliación. Eso es. No es que ningún apóstol, que si no aceptamos un apóstol vivo, no vamos a ser reconciliados. Ya fuimos reconciliados a través de la sangre de Cristo con el Padre. Ahora, claro, tú tienes que responder al mensaje acerca de Jesús, acerca de el quien nos reconcilió con el Padre. Para que tú seas reconciliado, tienes que aceptar el mensaje, responder al mensaje de la reconciliación. Entonces, ¿cuál es el bruto aquí, Meñito? ¿Cuál es el burro de nosotros? Ya en 2 pláticas que hemos tenido, tú has terminado aceptando mi premisa. Entonces, vamos a ver cuál es el burro aquí. ¿Cuál es el burro de todos nosotros? Porque Pablo, donde quiera que enfatiza, que habla acerca de la reconciliación, dice que fuimos reconciliados a través, por la sangre de Cristo. Por tanto, no puede estar diciendo que vamos a ser reconciliados por él. No, a él se le encargó el mensaje, la palabra de la reconciliación. En eso consiste, cuando él dice, se nos dio el ministerio de la reconciliación, es a eso que se refiere, a que se le encargó la palabra, el mensaje acerca del que nos reconcilia con Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Me están pidiendo el link aquí, vamos a ver si lo puedo colocar porque estoy desde el celular